La abuela siempre decía que esa noche la línea entre los vivos y los muertos se volvía delgada como un suspiro. Y en San Felipe del Agua, un pueblo que apenas respiraba entre cerros y neblina, todos sabían que el 2 de noviembre no era solo para recordar, era para tener cuidado. El altar de la familia Morales era el más grande del vecindario. Candelas parpadeantes, pan de muerto, papel picado y retratos antiguos adornaban la mesa cubierta con un mantel bordado por manos ya enterradas. Los aromas a copal y cempasúchil eran tan densos que parecía que uno los podía cortar con los dedos. Mateo, el hijo menor, tenía 8 años y una mirada que parecía más vieja que sus huesos. Esa tarde había preguntado algo que heló a su madre. ¿Y si los muertos no quieren volver solo una noche? Nadie respondió. La abuela lo miró con los ojos entrecerrados, murmuró una oración apenas audible y cambió el tema. Pero el niño no soltó la idea. Y esa noche, después de las 9, simplemente desapareció. Lo último que se supo de él fue que salió al patio trasero con una vela encendida, murmurando algo frente al altar. El perro comenzó a aullar, las luces parpadearon y un viento extraño recorrió la casa como una carcajada lejana. Luego, el silencio, pesado, anormal. Buscaron por toda la propiedad. El padre gritaba su nombre como si la tierra pudiera escupirlo de vuelta. La madre rezaba con un rosario entre los dedos, temblando. La abuela solo se quedó de pie, inmóvil, mirando el altar. «Se lo llevaron», murmuró. Nadie quiso preguntarle quién, pero todos la oyeron. Al amanecer, la vela de Mateo apareció encendida sobre la tumba de su bisabuela, en el panteón del pueblo. No había huellas. No había forma de que un niño pudiera llegar hasta allá solo en la noche. Y sin embargo, la cera aún estaba caliente. El pueblo entero se estremeció. Durante años, nunca había pasado nada así. Nunca durante el Día de Muertos. Los adultos comenzaron a murmurar cosas que habían olvidado. Historias viejas, pactos antiguos, una advertencia que se repetía en voz baja. No debes llamar a los que ya descansan si no estás dispuesto a seguirlos. Esa noche, la madre no durmió. El padre se quedó vigilando el altar, como si esperara que el niño regresara caminando por la cocina. ¿Y la abuela? Ella abrió un cajón que nadie sabía que existía, sacó una pequeña cruz de obsidiana y la enterró bajo la tierra húmeda del jardín. El perro no dejó de gemir. Y en el silencio entre cada ladrido, todos comenzaron a escuchar algo más. Pasos, pequeños, como los de un niño. En el techo, en el corredor, en sus sueños. El tercer día, la madre escuchó la voz de Mateo desde el ropero. Susurraba su nombre, lloraba, pedía que lo dejaran salir. Pero cuando abrió, no había nada. Solo el olor penetrante de cempasúchil seco y tierra mojada.
Algunos vecinos comenzaron a encender más velas. Otros escondieron sus altares. La tensión se volvió una cuerda invisible que estrangulaba cada rincón del pueblo. Mateo no volvió. Pero cada noche, exactamente a las 9, la televisión se encendía sola. Mostraba estática, y entre el ruido blanco, un susurro apenas audible. No era solo una noche. La madre comenzó a cubrir los espejos. Decía que cada vez que pasaba junto a uno, veía algo detrás de su reflejo, un destello fugaz, una figura pequeña, inmóvil. Los días pasaban y el altar seguía intacto, pero las flores se pudrían más rápido de lo normal. El pan de muerto se llenó de moho en cuestión de horas, y la fotografía de Mateo, que alguien había colocado con esperanza, se manchó con una sombra que nadie podía limpiar. El padre intentaba mantener la cordura, pero ya no iba al trabajo. Se quedaba en casa con la cruz de obsidiana que la abuela le entregó antes de encerrarse en su cuarto y no volver a hablar. «Si vuelve, no lo mires a los ojos», le advirtió antes de cerrar la puerta. «No es nuestro Mateo». La televisión seguía encendiéndose a la misma hora. Y aunque la desconectaron, aunque la sacaron de la casa, el ruido blanco seguía resonando desde algún punto invisible, como si la casa misma transmitiera aquella señal. Una noche, la madre se sentó frente al altar. Encendió todas las velas, puso otra vez la comida favorita de su hijo y susurró: «Si estás aquí, si puedes oírme, vuelve». Algo se movió en la cocina. Un vaso cayó al suelo y se hizo trizas. La puerta del refrigerador se abrió con lentitud. Ella se levantó con el corazón apretado, conteniendo la respiración. Al girar hacia la cocina, lo vio. Mateo, parado bajo el marco de la puerta, empapado, con tierra bajo las uñas. «Tengo frío», dijo. Pero su voz no era la misma. Había un eco detrás, como si alguien más hablara al mismo tiempo. El padre bajó las escaleras corriendo. Se quedó paralizado al verlo. Intentó abrazarlo, pero Mateo retrocedió. «No toques», susurró. «Si me tocas, él se enoja». La madre rompió en llanto, pero no se acercó. Recordó las palabras de la abuela, y algo en sus entrañas le gritaba que eso no era su hijo. Mateo, o lo que fuera que estaba usando su forma, les pidió algo, una cosa que heló la sangre de ambos padres. Él dice que quiere más velas, más puertas abiertas y más niños. Al día siguiente, el padre fue a ver al sacerdote del pueblo. Le rogó ayuda. El cura, un hombre mayor con cicatrices en el alma, palideció al escuchar los detalles. «Eso no es nuevo», dijo en voz baja. «Pasó hace muchos años, cuando un niño desapareció durante el Día de Muertos, y luego otros más. Tuvimos que sellar el panteón viejo.
Nadie debía saberlo. El padre exigió una explicación, pero el cura solo le entregó un pequeño libro envuelto en tela negra. Si ya cruzó, no hay forma de traerlo de vuelta sin consecuencias. Y si sigue aquí, entonces ustedes ya no están solos en esa casa. Esa noche, la madre dejó de dormir. El padre comenzó a marcar símbolos extraños en las paredes. Y la abuela no salió de su cuarto, ni siquiera cuando la puerta comenzó a crujir sola cada madrugada. Los vecinos decían que escuchaban risas infantiles, flotando en la calle después de la medianoche, y que en las casas donde había altares, las fotos comenzaban a moverse solas. En San Felipe del Agua, nadie quería celebrar el Día de Muertos al año siguiente, pero el 2 de noviembre llegó igual, y con él otra desaparición. Una niña vecina de los Morales, 5 años, se llamaba Jimena, y su vela también apareció, encendida, sobre la tumba sellada del Panteón Viejo. Esa noche, los rezos se mezclaron con gritos. El pueblo entero se sumió en una histeria muda, como si supieran, sin admitirlo, que el mal ya no caminaba entre ellos, lo habitaba. El padre de Mateo no volvió a casa. Se quedó en la iglesia, durmiendo junto al altar mayor, leyendo el libro que el cura le entregó. Sus páginas hablaban de un umbral que se abría cada año cuando las almas regresaban. Pero algunas no venían solas. Venían arrastradas por algo más antiguo, algo que no olvidaba. «No quiere ser recordado», decía una anotación temblorosa en el margen. «Quiere ser obedecido». En la casa de los Morales, la madre ya no respondía cuando la llamaban. Caminaba como sonámbula. Encendía velas en lugares donde no había altares. Y hablaba sola, murmurando palabras en náhuatl que nadie le había enseñado. La abuela murió 3 días después de la desaparición de Jimena. La encontraron sentada frente a su ropero abierto, con los ojos fijos y la piel cubierta de una capa de ceniza fina. En sus manos apretaba una carta sin destinatario. Decía solo una frase: «No lo alimenten más». El entierro fue en silencio, sin música, sin flores, sin velas. La madre no asistió. El padre tampoco. Solo el cura, con el rostro descompuesto, rezó unas palabras que parecían más una súplica que una bendición. La casa comenzó a cambiar. Las paredes se agrietaban por dentro. A veces, del suelo brotaba humedad con olor a tierra de cementerio. Y el espejo del baño mostraba cosas que no estaban en el cuarto. Una noche, la madre desapareció, sin dejar rastro. El padre regresó a buscarla y encontró toda la casa iluminada con velas. No había ni una sola bombilla encendida, pero el lugar resplandecía con una luz temblorosa, inquieta. Y allí, en el centro del altar, donde antes estaba la foto de Mateo,
había un nuevo retrato, el de Jimena. Él supo entonces que la cosa no se detendría, que cada año habría un nuevo niño, un nuevo altar, un nuevo eco en la casa. Y también supo lo peor, que no era el único. El libro hablaba de otros pueblos, de otras casas, de lugares donde las desapariciones se disfrazaban de accidentes o huidas, pero donde siempre, siempre había un altar y una vela que no se apagaba. Esa noche, por primera vez, el padre subió al desván. No recordaba haberlo abierto antes, pero allí encontró algo que lo paralizó. Un altar antiguo, más antiguo que la casa misma, con fotos que no reconocía, niños de otras épocas, cientos de retratos amarillentos clavados con espinas secas sobre la pared, y en el centro una figura hecha de huesos, ramas y cera derretida, con un rostro tallado en obsidiana negra, sin ojos, sin boca, pero con una presencia que lo obligó a caer de rodillas. Sintió que algo respiraba desde el otro lado, no con aire, sino con recuerdos, con el dolor, con el miedo. Intentó destruirlo, prendió fuego, gritó oraciones, rompió las fotos. Pero al día siguiente, el altar estaba intacto, y en la pared, escrito con hollín, apareció un nuevo nombre, el suyo. Sabía que hacerlo solo extendería el mal a otro sitio. Se quedó en la casa, vigilando cada rincón, con los ojos rojos de no dormir, el alma colgando de un hilo. Durante los días siguientes comenzó a notar algo más. Las velas se encendían solas, pero solo cuando él pensaba en su hijo, no cuando lo decía en voz alta, solo cuando lo recordaba con dolor, como si aquello que habitaba la casa se alimentara de esa tristeza, como si el altar no fuera para honrar, sino para consumir. Cada pensamiento, cada lágrima, cada culpa que se aferraba a su pecho, lo sentía drenarse como un hilo invisible que salía de su piel. El cura le propuso sellar la casa, encerrar el altar, bendecir cada esquina, enterrar la cruz de obsidiana bajo el altar original. Pero la noche anterior al ritual, el cura no apareció. Lo encontraron al amanecer en los escalones de la iglesia, con los ojos arrancados. En sus manos apretaba un solo objeto, una vela encendida. El padre ya no lloró, solo entendió. La cosa no podía ser expulsada, no sin precio, no sin ofrenda. Esa noche bajó al desván con una decisión rota y un corazón vacío. Llevaba la foto de Mateo en una mano y en la otra la cruz de obsidiana. Colocó la cruz sobre la figura de huesos y se arrodilló. Susurró una sola frase: «Tómame a mí. Déjalos en paz». El silencio que siguió fue absoluto. Ni un insecto, ni un crujido, ni el más leve respiro del mundo.
Y entonces algo cambió. Las velas se apagaron una a una. La figura se desmoronó en polvo. Las fotos se quemaron en silencio. Al amanecer, la casa estaba limpia, sin olores, sin sombras, sin recuerdos. Solo quedaba una vela, encendida, y la foto de Mateo, con una sonrisa distinta, nueva, viva. Desde entonces, nadie volvió a desaparecer en San Felipe del Agua. El Día de Muertos regresó a ser una fiesta de luz. Pero cada año, justo a las 9 de la noche, una vela se enciende sola en el Panteón Viejo. Y si uno se acerca lo suficiente, puede escuchar una voz apagada repitiendo: Él cumplió. Nosotros esperamos. Faltan muchos altares. Si te está gustando este contenido, suscríbete para no perderte los próximos relatos. Hace muchos años, en un pueblo escondido entre montes y árboles, vivía Esteban, un campesino humilde que dedicaba su vida al trabajo de la tierra. Con él estaba su padre, don Julián, un hombre anciano y sabio, que aún conservaba la fuerza suficiente para acompañarlo en algunos mandados y aconsejarlo con la experiencia de los años. En aquella misma casa vivía Lucía, la hija de Esteban, una joven de 15 años, tan hermosa y radiante como lo había sido su madre en vida. La muchacha había quedado sin madre desde pequeña, pues la mujer había fallecido tiempo atrás. Desde entonces, Esteban se encargó de criarla con todo el amor y cuidado posibles. Para él, Lucía era su tesoro más preciado, la razón de su esfuerzo diario en el campo. Don Julián, por su parte, veía en ella no solo el reflejo de su difunta nuera, sino también la esperanza de la familia. La observaba crecer con orgullo, aunque en su interior lo acompañaba un presentimiento silencioso que nunca confesaba. Lucía era la alegría de la casa. Su padre y su abuelo habían dedicado su vida a cuidarla. Esteban trabajaba sin descanso en la milpa, sembrando maíz y cuidando los animales, mientras ella lo ayudaba en todo lo posible. Ordeñaba las vacas, recogía leña y mantenía la casa limpia. A pesar de sus tareas, seguía asistiendo a la escuela. Y aunque los estudios la mantenían ocupada, siempre regresaba con una sonrisa para acompañar a su padre y a su abuelo. Si te está gustando este contenido, suscríbete para no perderte los próximos relatos. Todo comenzó una tarde, cuando Lucía volvía del colegio con sus libros bajo el brazo. El camino era el mismo de siempre, pero esa vez algo cambió. Escuchó un silbido corto, suave, que parecía seguir sus pasos. Se detuvo, creyendo que algún niño del pueblo la seguía para asustarla, pero no vio a nadie. Reanudó el paso y el silbido volvió, esta vez más largo, imitando su respiración. Lucía aceleró hasta llegar a casa, donde su padre descargaba leña. «Papá», dijo con voz nerviosa,
En el camino me silbaron, pero no había nadie. Esteban la miró con ternura, tratando de tranquilizarla. Seguro eran muchachos jugando entre los árboles. No les hagas caso, hija. Ella asintió, aunque por dentro no estaba convencida. La tarde siguiente, al volver del río con un balde de agua, lo sintió otra vez. Esta vez no fue solo el silbido. Era una sensación de ser observada. Sus pasos resonaban en la vereda y de pronto el viento arrastró un sombrero viejo que rodó hasta detenerse a sus pies. Era pequeño, como para un hombre de baja estatura, gastado y lleno de polvo. Lucía lo observó unos segundos, indecisa, y luego lo dejó allí, dejando que el viento lo arrastrara hasta perderse entre la maleza. Aquella noche, durante la cena, se atrevió a contárselo a su abuelo. Hoy volvió a pasar, abuelo. Sentí que alguien me miraba y apareció un sombrero viejo justo frente a mí. Don Julián frunció el ceño y su voz se volvió grave. Hay cosas que no deben recogerse, hija. Esteban, que acababa de dejar el plato sobre la mesa, intervino. No llenes la cabeza de Lucía con supersticiones, papá. Eso solo asusta a los muchachos. Lucía no insistió, pero notó que el anciano no la perdió de vista ni un instante, como si buscara señales de algo que no se atrevía a nombrar. Con el paso de los días, los rumores comenzaron a recorrer el pueblo. Unos niños contaban que un hombrecito les había hecho señas desde la orilla del camino, invitándolos a jugar. Una mujer aseguraba haber visto una sombra pequeña rondando su patio al caer la tarde. Nadie quería hablar mucho del tema, pero las historias crecían y llegaban a oídos de todos. Una mañana, Lucía fue a la tienda del pueblo por unos víveres. Mientras esperaba su turno, escuchó a dos vecinas conversando en voz baja. Mi hijo me dijo que lo vio. Decía que tenía botas viejas y un sombrero grande. El mío también, respondió la otra. Dice que lo llamó por su nombre. Lucía se estremeció y apretó el canasto contra el pecho. No dijo nada, pero al volver a casa lo comentó con su abuelo. Ya no soy solo yo, abuelo. Todos lo escuchan o lo ven. Don Julián guardó silencio un momento antes de responder. A veces las historias que parecen de niños no lo son tanto. La inquietud fue creciendo. Una tarde, desde el corredor, el anciano escuchó a un par de niños hablar a escondidas mientras jugaban con una pelota de trapo. Te juro que me dijo que lo siguiera. ¿Y qué hiciste? Corrí. Mi mamá me dijo que si lo volvía a ver no le hablara nunca. Don Julián sintió un frío recorrerle la espalda. No dijo nada en voz alta, pero en su interior reconoció aquellas palabras. Advertencias antiguas, escuchadas en su juventud, sobre seres que rondaban los caminos al caer la tarde. Miró hacia el monte, donde el sol comenzaba a ocultarse,
y su expresión se volvió grave. Esa noche, mientras Esteban y Lucía conversaban en la cocina, el anciano permaneció en silencio, sentado en su silla. Lucía lo notó ausente, con la mirada fija en un punto lejano. «¿Qué piensa, abuelo?», preguntó suavemente. Don Julián parpadeó y sonrió apenas, fingiendo tranquilidad. «Nada, hija, solo recuerdos». Pero en su mente, los rumores de los niños y el sombrero viejo que Lucía había encontrado se mezclaban con viejas historias que él nunca había querido contar. Y aunque no lo decía, en el fondo sabía que algo se estaba acercando al pueblo, algo que no era de este mundo. Un día Esteban y don Julián se alistaban para ir al pueblo cercano a resolver un asunto. Antes de salir, Esteban se detuvo en la puerta y miró a su hija con ternura, como solía hacerlo. «Hija, tu abuelo y yo tenemos que ir a hacer unos mandados. No tardaremos, pero volveremos cuando ya esté cayendo la noche. Quédate tranquila, cierra bien la puerta y no salgas del patio. En cuanto regresemos, cenamos juntos». Lucía asintió obediente y se quedó en casa. Al principio trató de distraerse repasando sus cuadernos, pero a medida que el sol descendía tras los cerros, el silencio se volvió más pesado. Afuera, los grillos cantaban y el viento sacudía las ramas con un sonido inquietante. Su padre y su abuelo aún no regresaban, y la soledad empezó a pesarle. Con el corazón acelerado, salió al patio para mirar hacia el camino, con la esperanza de verlos volver. Fue entonces cuando lo vio. Entre las sombras del monte apareció una figura pequeña. Llevaba un sombrero grande que casi le cubría el rostro, botas rotas y ropa vieja. Sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en ella. Silbaba con un sonido extraño, hipnótico, y con voz suave la llamaba, invitándola a seguirlo hacia la oscuridad del monte. «Ven, acompáñame», susurró. Lucía dio un paso hacia adelante como hipnotizada. Sus pies parecían moverse solos, siguiendo aquel silbido que se colaba en su mente como un eco. Esa misma noche, mientras Esteban y don Julián regresaban del pueblo, un niño vecino corrió hacia ellos con el rostro pálido. «Don Esteban», balbuceó, «vi a su hija». Al atardecer salió al patio y luego apareció un niño extraño, chiquito, con sombrero grande. La invitó a jugar y ella se fue con él hacia el monte. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Don Julián, al escucharlo, comprendió de inmediato. «Ese no es un niño», dijo con voz grave. «Es el duende». Sin perder tiempo, Esteban corrió desesperado hacia el monte mientras su padre le gritaba: «Si lo escuchas silbar, muérdete el dedo meñique. Si lo ves, voltea tu ropa al revés y no le hables jamás». La noche se llenó de ecos y silbidos. Entre los árboles, Esteban alcanzó a ver a Lucía caminando con los ojos perdidos,
siguiendo aquella figura pequeña que reía con un eco hueco y siniestro. «Hija, no lo sigas», gritó Esteban, pero ella no parecía escucharlo. Cada paso la llevaba más profundo en la oscuridad. El duende se giró bajo el ala del sombrero. Dos ojos brillantes se clavaron en Esteban. El aire se volvió frío y un silbido largo se extendió por los cerros, como si la montaña misma respirara. Recordando las palabras de su padre, Esteban se mordió el dedo meñique con fuerza y al mismo tiempo volteó su camisa al revés. El eco del silbido se quebró un instante. Aprovechó para correr hacia Lucía, la tomó de los hombros y la sacudió. «Lucía, despierta. Soy yo, tu padre». Ella pestañeó como si saliera de un sueño profundo. Al verlo, rompió en llanto y se abrazó a él. El duende lanzó una risa corta y burlona antes de desvanecerse entre las sombras, dejando solo el eco de sus botas gastadas alejándose en el monte. De regreso en la casa, don Julián los esperaba en el corredor, con el rostro grave. Al ver a su nieta entre los brazos de su hijo, suspiró aliviado. Lucía estaba pálida y temblorosa, pero a salvo. Se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Tranquilos». El duende no logró cerrar su hechizo. Intentó atraparla, pero el encanto quedó incompleto. Eso fue lo que quiso, pero no pudo llevársela. Esteban abrazó con fuerza a su hija, prometiendo no volver a dejarla sola al caer la tarde. Lucía lloró un poco, pero luego sonrió débilmente, recuperando la calma. Esa noche la familia cenó unida, y poco a poco la casa volvió a llenarse de paz. Desde entonces se dice que en los pueblos aparece el duende, un ser pequeño con sombrero grande, ropa vieja y botas gastadas, que vive en cuevas escondidas entre cerros y montes, y que sale cuando cae la tarde buscando compañía. Algunos lo han visto rondar los patios de las casas. Otros aseguran haberlo encontrado en caminos solitarios, donde hay mujeres jóvenes o niños jugando. Se dice que el duende tiene obsesión por las mujeres hermosas. Las sigue y si están solas, intenta llevárselas a su cueva. A los niños les ofrece jugar, pero si aceptan, se pierden. Los mayores advierten que si escuchas su silbido, debes morderte el dedo meñique o voltear la ropa al revés para ahuyentarlo. Y si ves una figura pequeña observándote entre los árboles, no le hables, no lo sigas, porque si es el duende... Si te está gustando este contenido, suscríbete para no perderte los próximos relatos. A veces, el silencio del bosque no es paz, sino advertencia. Y esa noche, el silencio era tan espeso que parecía ahogar los árboles. Mateo Camargo llevaba 15 años como guardia forestal en la Sierra de Arteaga, un terreno frío y montañoso, donde las sombras se mueven como si tuvieran voluntad propia. Estaba acostumbrado a encontrar venados muertos, coyotes atropellados o incluso ganado extraviado. Pero lo que halló aquel amanecer lo dejó helado. Una cabra
completamente seca, como si le hubieran drenado la sangre por dentro, sin una sola gota alrededor, sin huellas, sin ruido. Pensó que sería un caso aislado, un animal enfermo, un accidente extraño. Pero 3 días después apareció otra, y luego otra más, todas iguales, la piel intacta, los ojos abiertos, la sangre ausente. Mateo reportó los hallazgos, pero en la oficina le dijeron que eran coyotes o algún felino. «No hay nada en estos bosques que no conozcas», le dijo su supervisor. Y eso era lo que más le preocupaba, porque Mateo conocía cada rincón, cada cueva, cada senda del bosque, y jamás había visto algo así. La comunidad empezó a murmurar. Los pastores hablaban de un chupacabras, esa criatura que antes solo se escuchaba en los cuentos del sur. Pero aquí, en Coahuila, eso nunca había pasado. O eso creían. Una mañana, al revisar un viejo sendero entre pinos, Mateo notó que el aire estaba distinto, más denso, con olor a hierro y humedad rancia, como cuando uno abre una nevera que lleva días sin luz. Siguió el aroma hasta una hondonada, donde yacía una res, muerta, con las mismas marcas. Pero esta vez había algo más. Una figura, al fondo del claro, de pie entre los arbustos, lo miraba algo, agazapado, con los ojos rojos, brillando como brasas en la neblina. Mateo parpadeó, y no estaba, pero el olor seguía allí, y ahora también un sonido, como un chasquido húmedo, como si alguien lamiera piedras con una lengua áspera. Esa noche no durmió. En su cabaña anotó todo en su libreta: fecha, lugar, hora, condiciones. Era metódico, siempre lo había sido. Pero esa lógica que tanto le servía empezaba a fallar. Los animales muertos seguían apareciendo, cada vez más cerca de su cabaña. Y una noche, al regresar de patrullar, encontró algo que lo hizo soltar la linterna. La puerta rasguñada, no como con garras, sino con algo más delgado, como dedos, huesudos, largos. Dentro todo estaba revuelto. Y sobre la cama, una sola palabra escrita con tierra en la colcha: despierta. Mateo no tenía enemigos, no tenía familia, y nadie sabía dónde vivía. Salió con el arma lista, apuntando a la oscuridad entre los árboles. Pero el bosque estaba demasiado callado, y en ese silencio volvió a oírlo. Ese chasquido, ese respirar lento y pegajoso, esa sensación de que algo se arrastraba, no sobre la tierra, sino bajo ella. Y justo entonces, una sombra pasó corriendo entre los árboles, tan rápida que solo alcanzó a ver su forma, encorvada, espigada, sin pelo. Pero esos ojos eran los mismos. Mateo dejó de patrullar solo. No lo dijo en voz alta, pero desde aquella noche
Ya no confiaba ni en la luz del día. Colocó trampas alrededor de la cabaña, cámaras de movimiento, grabadoras escondidas, y comenzó a dormir con la escopeta bajo la cama. Durante semanas no pasó nada. Los animales muertos cesaron. El bosque recobró su ritmo natural. Hasta los pájaros regresaron a cantar. Mateo casi llegó a creer que había sido su mente. El cansancio, el aislamiento, una broma cruel de la soledad. Hasta que revisó las grabaciones. En una de ellas, tomada a las 3:12 de la madrugada, la cámara apuntaba hacia un claro. Nada sucedía durante minutos, hasta que algo se asomó desde el margen derecho. Primero, unos dedos, después, una cabeza, demasiado alargada, con una mandíbula que no encajaba bien con su cráneo. Los ojos, como carbones encendidos. La criatura no caminaba. Se deslizaba como si sus pies no tocaran la tierra, y entonces se detuvo frente a la cámara y la miró. Mateo sintió que se le apretaba el estómago. La criatura ladeó la cabeza, casi con curiosidad, y luego le sonrió. Pero esa sonrisa no era humana. Era una grieta, una hendidura que se abría hasta los pómulos, revelando dientes finos y en fila, como de pez. No parecía una amenaza, parecía una advertencia. Mateo corrió al pueblo al amanecer. Llevó la grabación, pero en el centro forestal el archivo estaba dañado. No habría pantalla negra, solo audio, y lo único que se escuchaba era ese chasquido. Nadie le creyó. Empezaron a evitarlo, a susurrar cuando pasaba. Solo un anciano, don Hilario, se le acercó una tarde en la tienda. «¿Tú lo viste, verdad?», le dijo sin rodeos. Mateo no respondió. «Esa cosa viene de antes que nosotros. Siempre vuelve cuando el bosque se calla». Esa frase quedó flotando en su mente. Cuando el bosque se calla. Esa noche, Mateo subió más allá de los senderos conocidos. Llevaba linternas, la escopeta y una mezcla de rabia y miedo. Subió hasta una antigua zona de cuevas, cerradas desde los tiempos de la Revolución. El aire ahí olía a humedad vieja, un hueso molido. Dentro encontró rastros, plumas, pelos, fragmentos óseos y marcas en la piedra, no escritas, arañadas, trazos que se repetían como un lenguaje olvidado. Y algo más, un murmullo, no en el oído, en la nuca, como si la cueva le hablara directamente al cerebro. Mateo retrocedió, pero tropezó con algo blando. Al girar la linterna, vio una cabra, aún tibia, sin sangre, y con los ojos abiertos, fijos en él. Detrás, un sonido, un suspiro, un crujido lento, como si alguien se desperezara tras una siesta larga.
Mateo apuntó la escopeta hacia la oscuridad. No vio nada, pero escuchó una voz. No en español, no en ningún idioma. Era un sonido primitivo, como piedra contra piedra. Salió corriendo. No paró hasta llegar a su cabaña. Trancó puertas, apagó luces y se sentó con la escopeta apuntando a la entrada. Pero no entraron por allí. Entraron por debajo, por el suelo, donde no había trampas, ni cámaras, ni luz, porque esa criatura no cazaba como los depredadores normales. Ella se arrastraba bajo el umbral del entendimiento humano y ahora sabía dónde vivía y que estaba despierto. Mateo ya no dormía, no por miedo, sino porque sabía que si cerraba los ojos lo oiría más claro. El chasquido, ese lamer invisible, ese susurro que se metía en los huesos. Pasó las noches sentado junto al fuego, la escopeta cruzada sobre las piernas, rodeado de lámparas, de trampas, de crucifijos que no recordaba haber tenido. Pero nada servía, porque cada noche era peor. Primero fueron los ruidos debajo del suelo, luego las sombras detrás de los cristales, después las voces que sonaban como su madre, aunque ella había muerto hacía años. Una noche despertó con sangre en la boca, no suya, ni de ningún animal cercano. Era espesa, metálica, caliente aún. La cabaña seguía cerrada, sin señales de intrusión. Solo esa marca en su pecho, 3 líneas delgadas, como hechas por garras de gallina. Fue entonces que decidió irse. Empacó lo justo, quemó la libreta y caminó hasta el pueblo con el rifle al hombro y los ojos al rojo vivo. Pero nadie lo reconocía. Los rostros que conocía estaban vacíos. Le sonreían con la boca, pero no con los ojos. Y todos parecían hablar en un murmullo lento, como si estuvieran bajo el agua. Intentó ir con don Hilario, pero la casa estaba vacía, la puerta abierta, el interior lleno de tierra y una figura sentada en el comedor. No se movía, no respiraba, tenía la piel gris y el cuello torcido en un ángulo imposible. Mateo dio un paso atrás y entonces la figura susurró: «Ya estamos dentro». Salió corriendo, sin rumbo. Terminó en la vieja estación de tren, cerrada desde hacía décadas. Se refugió allí, entre telarañas y escombros, con la linterna titilando. Y fue allí, en la oscuridad rota, donde vio lo imposible. Una fila de cuerpos, no enterrados, no descompuestos, colgados como sacos de piel, cada uno seco, con los ojos abiertos, y entre ellos, él, su propio rostro, su chaqueta, su escopeta al lado. Pero no estaba muerto. El doble respiraba, lento, y sus labios se movían, repitiendo una palabra que Mateo no entendía, pero sentía: reemplazo.
Retrocedió, tropezó, cayó. Y al mirar hacia el techo, lo vio, suspendido, como un murciélago, pero sin alas, solo extremidades largas y una piel tersa como cuero mojado. Lo observaba, con hambre, pero no por su carne, sino por su lugar. Mateo disparó. El fogonazo iluminó el espacio por un segundo. La criatura gritó, pero no de dolor, de burla. El eco fue tan profundo que pareció resonar en cada rincón del bosque. Y entonces las paredes se abrieron, no físicamente, sino mentalmente, porque Mateo entendió. No era una criatura, no solo, era algo viejo, un sistema, una red, una inteligencia ancestral que habitaba bajo los árboles, bajo la roca, bajo los nombres. No venía a matar, venía a ocupar, a reemplazar, y ya lo había hecho antes, con otros, con muchos. Los había drenado, no solo de sangre, sino de identidad. Y ahora le tocaba a él. Mateo despertó en el bosque, solo, empapado en sudor y sangre seca. La escopeta estaba enterrada a medias en el lodo. La mochila, vacía. Su reloj detenido a las 3:12. El mismo momento en que empezó todo. Se levantó como pudo. Caminó hasta la carretera. Y nadie paró. Ni un solo coche, ni un solo ruido. Cuando llegó al pueblo, notó que algo no encajaba. Las casas seguían allí, las calles también, pero los rostros eran todos distintos. Gente nueva, mirada sin memoria. Y en el centro del pueblo, una estatua que antes no estaba. Era él, o algo que se parecía a él. El mismo rostro, misma ropa, pero la expresión era hueca, como un maniquí tallado con prisa. Mateo intentó hablar con alguien. Nadie respondió. Todos lo miraban con una mezcla de lástima y desdén, como si fuera un error en el sistema, una grieta que no debía estar allí. Volvió al bosque. Quiso regresar a la cabaña, pero no la encontró. En su lugar había tierra removida, como si nunca hubiese existido. Solo una piedra, hundida a medias, con una palabra tallada: despierta. Igual que aquella noche, igual que el aviso. Mateo comprendió al fin que no había escapado, que nunca salió. Solo fue reemplazado. Y lo que caminaba ahora con su cara no era él. Él seguía allí, atrapado, en ese ciclo antiguo, escondido entre raíces, observando, esperando. Porque el bosque calla por una razón, y cuando vuelve a guardar silencio, es porque algo ha despertado. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.